Es frecuente que entre los psico-killers se dé el perfil de alta dominación, el perfil dominante, es decir, que para conseguir sus planes, para obtener beneficios, para obtener intereses, recurren a algún cómplice. Un cómplice al que llegan a dominar completamente, lo absorben de forma entera y total. Y consiguen convertirle en una herramienta para sus propósitos macabros. Eso fue lo que sucedió a Bell. Y esta noche os lo voy a contar, os lo voy a relatar, os voy a contar algunos detalles de esa vida tan peculiar. Bell Brandheim nació en Noruega en el año 1859. Y en principio, como tantos psico-killers, nada hizo pensar, nada hizo suponer que Bell se iba a convertir en lo que llegó a convertirse. Bell había sido llamada para el circo. Sí, era actriz circense. Su padre era un afamado prestidigitador noruego. Y por los pueblos, aldeas y villas de Noruega deambulaba aquella pequeña troupe, aquella comitiva. El padre de Bell recaudaba muy buenos aplausos, tenía la gratitud de los noruegos. Y su hija adornaba, acompañaba a su padre como equilibrista. Era muy buena moza. Sí, practicaba ejercicios de equilibrismo. Esto debe ser que la marcó porque luego el equilibrismo lo utilizó años más tarde. Pero Bell, como tantos noruegos, como tantos escandinavos, como tantos europeos, quiso buscar fortuna en la nueva tierra. Estados Unidos se lo ofrecía ante ellos. Millones de europeos viajaron a la tierra prometida, buscando hacer fortuna. Bell tuvo muy claro que su salida de Noruega era para hacerse rica. Ese fue su objetivo principal. Bell quería triunfar y en los Estados Unidos encontraría un tesoro. Ya lo creo. Por tanto, en este último tercio del siglo XIX, tenemos a una Bell esplendorosa, guapísima, noruega, alta, bien formada, buscando fortuna, buscando brecha, buscando mejor situación para su vida. Desde luego, ella no quería ser equilibrista en los Estados Unidos, quería otra posición, y la situación de la mujer entonces no era la más recomendable. Por tanto, había que prosperar buscando nuevos territorios, y empezó a relacionarse con la comunidad escandinava. En esa comunidad tuvo grandes amigos. Incluso consiguió un buen marido. Un marido que no es que tuviera una gran fortuna, pero sí los suficientes recursos económicos para tener una vida apacible. Pero claro, Bell se estaba haciendo mayor y Bell no tenía hijos. Nadie sabía por qué. Nadie sabía si era Bell o el marido. Un marido guapísimo y fornido, pero los niños no llegaban. Por lo tanto, decidieron adoptar a 3 niños: Lucy, Glerich y una niña pequeña, hermosa y sonriente, Dorothy. Bueno, pues esos 3 niños crecieron felices. Felices bajo la tutela y el amparo de Bell, una madre estupenda. Pero llegó el año de 1900, finalizaba el siglo XIX y así la primera etapa de Bell. Ya tenía 41 años y desde luego no estaba resignada, no estaba dispuesta a soportar una vida así. No, ella había dejado Estados Unidos para otra cosa. Misteriosamente, en ese año de 1900, su marido falleció. Dicen que por una dilatación extrema del corazón. La familia de su marido quiso una autopsia, un nuevo diagnóstico médico, pero mientras eso se producía, Bell se fue de la ciudad. Se fue buscando aventura y fortuna.
Eso sí, se fue con el bolsillo bien lleno, con $8.500 provenientes de un seguro médico, un seguro a todo riesgo, un seguro de vida. $8.500. No estaba mal para empezar una nueva vida. Podría ir todo bien. Bell y sus 3 hijos se fueron a Austin. En Austin crearon una especie de fonda, una casa de huéspedes, pero, claro, esto no era lo que Bell había pensado. Bell quería algo más. Así que, curiosamente, la fortuna volvió a coincidir con la vida de Bell. La casa de huéspedes ardió. Ardió de forma clamorosa. No es que Bell fuera pirómana, no, y tampoco se puede demostrar que el incendio fuera provocado. Afortunadamente no hubo víctimas, pero sí es cierto que el seguro pagó. Y Bell, con una nueva tanda de dólares, se marchó a Chicago. Sí, el patrimonio iba increciendo. Le estaba tomando gusto a este asunto. Una dilatación de corazón, un incendio. ¿Qué sería lo próximo en la vida de Bell? Nos encontramos en la ciudad de Chicago. Bell ha comprado una pastelería. Sí, una pastelería. ¿Dulces? Posiblemente a los habitantes de Chicago les gustarían los dulces. Pero no, el negocio no terminaba de ir bien. Y la inversión había sido demasiado fuerte. Así que, curiosamente, la pastelería ardió. Una vez más, la suerte se alió con Bell. Qué lástima. Cuánto dulce ardió. Una vez más, el seguro ingenuo volvió a pagar. $4.000 en esta ocasión. Nuevos $4.000 para el patrimonio de Bell. Estaba contenta, estaba feliz. Pero le faltaba algo. Ella quería ser granjera, quería volver a sus orígenes noruegos. Su padre era prestidigitador, pero todo había empezado en una granja. ¿Por qué no volver a la raíz? ¿Por qué no volver a los orígenes? ¿Por qué no buscar nuevas aventuras? Y en territorio de Indiana se ofrecía un sitio espectacular para eso. En Latos, en un condado de Indiana, había una granja, una magnífica granja, que Bell pagó a tocateja, al contado, y Bell allí se estableció. Claro, Bell ya tenía 44 años y 3 hijos, y claro, pagar la granja había supuesto que su cuenta corriente menguara en exceso. Y los trabajos de la granja no eran los más adecuados para tener una importante y saneada cuenta corriente. Por tanto, tenía que imaginar, tenía que buscar algo que ayudara un poco a paliar esa tremenda necesidad económica que Bell tenía. Porque a Bell le gustaba vivir bien, le gustaba tener joyas, le gustaba lucir vestidos, le gustaba dar a sus hijos una buena educación. Así que buscó entre la comunidad de vecinos y allí encontró a Peter Duns. Peter Duns era un hombre estupendo, extraordinario, un hombre magnífico, decían sus vecinos. Y Peter cayó subyugado por los encantos de Bell. Ella, por entonces, estaba algo entradita en carnes. Dicen que en esos tiempos Bell llegó a alcanzar 130 kilos de peso y se quedó sin dientes. Estaba desdentada con 130 kilos de peso. Supongo que la visión no era la más exuberante, pero algo tenía. Su conversación, su inteligencia, su forma de ver la vida, sus amplias miras. Bueno, lo cierto es que Peter Duns aceptó complacido el matrimonio. Se casaron. Los hijos seguían sin llegar. Y Bell se impacientaba. El matrimonio con Peter no es que fuera el mejor del mundo, pero bueno, había servido para pasar el trance. Por fin llegó la feliz noticia. Bell se había quedado embarazada. Ya tenía 44 años. ¡Qué maravilla!
Estaba estupenda pensando en su futuro niño. Por fin un hijo biológico. Pero claro, 4 hijos en una casa, 4 hijos. Es que no vamos a poder alimentar a tanto hijo. Algunos sobra y no precisamente este que llevo en mi interior. Peter Gunz estaba ya desquiciado, no sabía qué hacer ya para ganar dinero. Bell le despreciaba, le humillaba. Finalmente, Peter Gunz murió. También en situación misteriosa, en situación complicada. ¿Qué pasó con Peter Gunz? Nadie supo explicarlo. Nadie supo dar una explicación médica para que se demostrara que Peter Gunz no había muerto víctima de una enfermedad natural. Bell, afligida, se presentó ante la comunidad de vecinos. Sí, me he quedado viuda, pero yo me basto y me sobro para sacar adelante mi granja. Trabajaré y demostraré al mundo que esta Bell vale mucho. Así que rápidamente se puso a la faena. Se puso manos a la obra y empezó a poner anuncios en la prensa. Y además unos anuncios muy raros. Algunos que leyeron esos anuncios no daban crédito a lo que se podía leer. Que en esos anuncios se ofrecía joven, hermosa y rica. Me ofrezco para una unión provechosa. Valgo por lo menos $20.000. Eso decía Bell en el anuncio. Valgo por lo menos $20.000. $20.000. No acepto cartas. Todo aquel que quiera mantener una relación formal conmigo deberá visitar mi granja. Daba la dirección y decía que por lo menos, ya que ya valía $20.000, cada uno que fuera a visitar la granja debería llevar un patrimonio que debería de estar entre los $5.000. ¿Qué menos? Ella ya aporta 20.000, pues un pretendiente debía de aportar como mínimo 5.000. Pues esos anuncios se insertaron en la prensa local y además en la prensa del estado. O sea que muchos empezaron a sentir curiosidad por lo que proponía la viuda Bell. A todo esto, su hija mayor desapareció. La explicación formal que ella dio es que la había enviado a Los Ángeles a mejorar su educación. Pero lo cierto es que la niña desapareció. Nació su hijo y empezó a criar a los 3 niños. Fueron llegando los candidatos. Ya lo creo que fueron llegando. Durante un tiempo, fueron muchos. Dicen que más de una docena. Otros afirman que un par de ellas. Otros incluso que 3. El caso es que llegaban con su dinero. Llegaban con alhajas, con regalos para Bell. Y lo cierto, y luego se investigó este detalle, lo cierto es que estos candidatos también desaparecían. Se supone que defraudados por la actitud de Bell, al ser rechazados, se escondían durante un tiempo. Sí, pero empezaron a desaparecer. Y nadie sabía cómo. Y nadie osó preguntar nada. Eran aventureros, eran asalariados, eran jornaleros, eran burgueses, de toda clase, de toda condición, de toda relación, iban desapareciendo. Y Bell, mientras tanto, cada vez más oronda. Se supone que de felicidad, porque a ella no le faltaban detalles. Tenía muchos anillos de oro, tenía por fin una dentadura postiza, estupenda de oro. Tenía los mejores vestidos, las mejores telas, vestía muy bien. Las mujeres de la vecindad la tenían una sana o malsana envidia. Bell seguía prosperando, sola porque seguía rechazando a los candidatos. En el año 1906 se cruza en su camino Ray Loneson. Ray Loneson, un personaje digno de ser dominado. Y en eso
se percató enseguida Bell. Supo que esa mentalidad era demasiado débil y que podía hacerse con ella. Ray le serviría para sus fines. Y solo a cambio de amor. Ray se conformaba con eso. Era un pobre hombre. Le empezó a utilizar en sus fines porque ella seguía poniendo los anuncios en la prensa y los candidatos seguían llegando a la granja. Y Ray estaba ahí, envidioso, celoso, tremendamente celoso. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con Ray? ¿Algún día saltaría? ¿Su personalidad seguiría siendo aplacada por la fuerte personalidad de Bell? Llegamos a la primavera del año 1908. Estamos en el tramo final de nuestra historia. Bell está insoportable. Bell ha tomado una actitud muy negativa. Ray Lancet ya no sabe cómo conformarla, cómo contentarla. ¿Qué pasará con el pobre Ray? Cada vez bebía más. Ya profundamente alcoholizado, Bell seguía utilizándolo. Lo seguía subyugando. Ray era el Igor perfecto para el conde Drácula. ¿Cuál sería la nueva acción de Bell? Bueno, pues aquí tenemos a otro hombre, Andrew. Andrew se acerca a ver a Bell. Es un nuevo pretendiente, es un nuevo candidato. Andrew al poco desaparece como todos los demás, pero en esta ocasión Andrew sí que tenía un fuerte vínculo familiar con su hermano. Y el hermano empieza a acosar, empieza a enviar cartas a Bell. ¿Dónde está su hermano? Él ha ido a su granja. ¿Dónde está? Él debería haber vuelto a casa y no ha vuelto. Bell se puso muy nerviosa. Empezó a sospechar que una investigación policial se cernía sobre su granja. Su futuro estaba comprometido. Por si fuera poco, Ray Lansat había ido por el pueblo diciendo que ese Andrew nunca más volvería a molestar a Bell. Ray estaba hablando demasiado. El alcohol provocaba que su lengua se soltara demasiado. Sus vecinos ya murmuraban. El 27 de abril del año 1908, Bell fue a visitar a su abogado y le transmitió un pesar, una incertidumbre. Estaba muy preocupada por la actitud de Ray. No sabía hasta dónde podía llegar. Ese hombre estaba celoso. Ese hombre era siniestro. Ese hombre podría hacerle daño a ella y a sus hijos. Se lo dijo el 27 de abril. Y el 28 ocurrieron fatídicos sucesos en esa granja de Indiana. El 28 de abril, los vecinos alarmados contemplaban una inmensa columna de humo de la granja. El fuego se había adueñado de esa granja. ¿Qué habría pasado con Bell? Todos acudieron raudos y veloces. Iban con sus cubos intentando apagar el fuego, sofocando las llamas. Fue imposible. Durante horas estuvieron luchando contra el fuego. Aquel fuego había prendido demasiado bien. Cuando consiguieron apagarlo, entraron en la casa, en lo que quedaba de la casa, y entre los escombros humeantes encontraron los restos de 4 cadáveres. Lo que supuestamente representaba el cadáver de Bell y el cadáver o los cadáveres de sus 3 hijos, de 11, 9 y 5 años. Los niños carbonizados. Y ese cuerpo que supuestamente era de Bell, tenía un aspecto muy peculiar, y es que le faltaba la cabeza. No se encontraba la cabeza de Bell. Eso sí, en el cuerpo pudieron identificar los anillos que siempre había mostrado Bell al mundo, sobre todo los últimos, que los había enseñado. Se había preocupado mucho de enseñar esos anillos por el pueblo. Bien, pues en ese cuerpo estaban los anillos, pero faltaba la cabeza. Los forenses dictaminaron que aquel cuerpo no había muerto decapitado, sino víctima de la estricnina, una dosis fortísima de estricnina, al igual que los niños. Buscando y profundizando
en el sótano de la casa hallaron al poco una dentadura postiza. Y todos identificaron esa dentadura postiza como la dentadura de Bell. Sin duda alguna, Bell y sus hijos habían muerto envenenados. Todos acusaron a Ray Lansert. ¿Era Ray el culpable? Víctima de los celos, había acabado con la vida de Bell. A lo mejor por no soportar la visita de tanto candidato, tanto pretendiente. Ray se sentía ninguneado, pero había llegado a tal extremo, había sido capaz de acabar con la vida de los 4, de Bell y de sus 3 hijos. Sigamos escudriñando en esa escena. A los pocos días, el hermano de Andrew hizo acto de presencia en Indiana, en lo que quedaba de la granja. Solicitó una investigación, solicitó una búsqueda por los alrededores de la granja. La policía, que ya estaba al tanto de las historias que rodeaban a Bell, no se negó a esa investigación y comenzaron a prospectar el terreno. Al poco se encontraron con una zanja, una curiosa zanja de tierra removida. Allí empezaron a escarbar y allí, en medio de ellos, se ofreció el horror. Al poco de la excavación, a los pocos centímetros de la tierra horadada, aparecieron cadáveres. Algunos envueltos en hule, otros desmembrados, decapitados, con los miembros, con las piernas, con los brazos seccionados, horriblemente masacrados. En principio encontraron 5 cadáveres, entre ellos el cadáver de Andrew. Casi todos ellos pertenecían a los pretendientes que habían visitado la granja de Bell. Investigando, consiguieron las identidades de 5 cadáveres, pero siguieron apareciendo. Al poco de seguir excavando, otros tantos, hasta 14 encontraron. Y para añadir la guinda a este macabro suceso, buscando en un pozo, en un olvidado pozo, descubrieron una cabeza. ¿Acaso era la cabeza de Bell? La noticia, como os podéis imaginar, recorrió Indiana. Se supo que aquellos pobres incautos habían muerto casi todos víctimas de la estricnina, del martillo y del cuchillo, además de la sierra. El hacha también se había utilizado. Todos los utensilios de la granja se habían utilizado para acabar con aquellos desgraciados. Veneno, cuchillos, hachas. Bell empezó a ser considerada como una viuda negra. A pesar de todo, Ray Lansert fue condenado. 19 miembros de un jurado sentenciaron a Ray Lansert. Le acusaron. Bell no había aparecido. Se supone que Ray había acabado con la vida de Bell, al margen de los asesinatos provocados por Bell. Todos entendieron que Ray había sido cómplice de los asesinatos, que había sido también una herramienta para Bell. Eso fue en noviembre de 1908. Pero, al poco de estar en la cárcel, Ray contrae la tuberculosis. Cae gravemente enfermo de tuberculosis. Finalizando el año de 1909, lo confiesa todo. Confiesa haber participado en los crímenes. Confiesa haber sido inducido por Bell. Que Bell era la verdadera y auténtica causante del hecho. Y que Bell, y esto es lo más sorprendente, no estaba muerta. Que todo había sido un plan concebido por Bell para escapar de aquella absurda situación, escapar con todo el dinero acumulado, con todas las ganancias obtenidas de tanta víctima, de tanto asesinato. Ray confesó 42 crímenes, 42 asesinatos. Solo se pudieron encontrar 14 cadáveres, pero Ray confesó 42 y lo confesó antes de morir. El juez, estremecido, nunca pudo saber, porque nadie pudo saber si Bell había muerto víctima de Ray. Ray había dicho que le habían ordenado matar sus hijos, quemar la casa y huir con ella, pero que finalmente la había despreciado, la había abandonado y que por eso lo confesaba todo. Una historia terrible. Después de esto, después de que se supiera la confesión de Ray, todos habían visto a Bell
en cualquier parte del estado, en cualquier parte de los Estados Unidos. Todos habían visto alguna vez a Belle. Incluso dicen que había sido detenida, pero nadie jamás pudo demostrar que Belle Granham siguiera viva. Es uno de esos misterios. Incluso se llegaron a escribir obras de teatro. El misterio de la señora Kunz. Esa es nuestra historia. La historia de una noruega que quiso buscar fortuna en los Estados Unidos. Y a fe que la encontró, a fe que la obtuvo. Belle Granham. Nada más y nada menos. ¿Qué cosas tiene Noruega? ¿Verdad que sí? La viuda negra.